Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a todo el mundo, a Latinoamérica, a Uruguay, al interior profundo, donde nos gusta estar junto a las y los productores ganaderos de nuestro querido país, de nuestro paisito. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo muchísima información, los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario para conocer cuál es la situación a nivel predial, tener una foto, bueno, de lo que está pasando, por lo menos un promedio de lo que está pasando con los productores a nivel nacional, el estado de las pasturas, el estado de los ganados, bueno, los primeros diagnósticos de gestación, qué resultados están dando. Todo esto de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Marcos García Pinto, del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien va a estar realizando recomendaciones de manejo de la majada en este otoño, terminando las encarneradas. Y vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Andrés Berruti, asesor privado en este caso. Vamos a estar charlando con él sobre un proyecto que tiene como objetivo conocer la población de los venados de campo. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? También se va a estar refiriendo a las diferentes especies de ciervos de venado que habitan nuestro territorio. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Como ocurre todos los meses, se presentaron los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. En este caso, más de 390 fueron los que respondieron de todo el país, productores asociados al Plan Agropecuario, pero hoy también algunos que están participando en el programa Procría. Al respecto de estos resultados conversamos, como siempre, con el ingeniero agrónomo Carlos Molina sobre esta encuesta que se realizó teniendo en cuenta los meses de marzo y abril. En la primera parte vamos a estar charlando sobre el clima, cómo ha afectado a los sistemas ganaderos, pero también cómo ha afectado a las pasturas, disponibilidad de pasto, de campos naturales, pero también qué se viene pensando en realizar y cuál es la situación en las pasturas cultivadas. Red de Información Nacional Ganadera del Plan Agropecuario, edición número 60. Esto arranca ya en la primavera 2020 y hoy cumple 60 ediciones. Agradecemos la deferencia de los productores que mes a mes responden esta encuesta del Plan Agropecuario, donde nos cuentan cómo están sus establecimientos, qué decisiones están tomando. Y para nosotros es extremadamente importante conocer por otros medios, pero también por la encuesta, cómo están los establecimientos y bueno, qué decisiones están tomando los productores. En esta oportunidad, 389 productores vinculados al Plan Agropecuario responden la encuesta en los primeros 13 días del mes de abril. Por tanto, las consultas son referidas al mes de marzo y a estos primeros 13 días de abril. Por tanto, es una información bien reciente y nos da una información de primera mano, como decíamos, de cómo arranca este otoño 2026. Vuelven las lluvias, el otoño empieza con lluvias generalizadas a nivel del país, con diversidad, por supuesto, pero bastante más generalizadas que lo que había ocurrido en el verano, donde una importante zona del país estuvo sometida a un déficit hídrico más o menos importante, dependiendo de la zona. Bueno, el otoño revierte, el inicio de otoño revierte esa situación con el retorno de las lluvias, temperaturas más elevadas que lo normal para la época, es decir, una situación climática que favorece la producción ganadera. Y bueno, y desde ese contexto le preguntamos a los productores por la disponibilidad de forraje de los campos naturales y los reportes nos dicen que aumentan la cantidad de campos con buena disponibilidad de forraje. Salen productores de situación crítica, disminuyen las situaciones críticas por debajo de los 3 centímetros y se incrementan los campos con disponibilidades superiores a los 5 centímetros, es decir, campos con buena disponibilidad. Manteniendo la diversidad, manteniendo la heterogeneidad y sobre todo manteniendo la diferencia que ya verificábamos en las RIN anteriores respecto al norte del país, litoral norte, norte y noreste, y
el oeste, el centro-sur y el este, el sur del país, con diferencias aún importantes. No obstante, la mejora es para las dos zonas. Si vamos un poco a los números concretamente, en el litoral norte y noreste del país, 8 de cada 10 productores reportan disponibilidades de campo natural por arriba de los 5 centímetros, mientras que en el oeste, centro-sur y este, solo 5 productores de cada 10 reportan disponibilidades superiores a los 5 centímetros y además el 7% de los productores aún están en una situación crítica en cuanto a la disponibilidad de forraje de campo natural, es decir, por debajo de 3 centímetros. Cosa que prácticamente en el norte no hay situaciones críticas. Entonces, mejora la disponibilidad, pero con esa diversidad aún entre norte y sur del país. Respecto a la calidad, también hay una mejora en la calidad del forraje, aunque con diversidad también. 8 de cada 10 productores en la zona norte nos dicen que la calidad es buena a muy buena del forraje proveniente de los campos naturales, y 5 de cada 10 en el oeste, centro, sur y este nos dicen que el forraje proveniente del campo natural tiene calidad buena a muy buena. En definitiva, un otoño que en lo que tiene que ver con disponibilidad de campo natural mejora, sin olvidarnos que el oeste, centro, sur y este terminó el verano con dificultades importantes, con una situación bastante compleja por el déficit hídrico que se verificó en vastas zonas del sur del país. También el forraje proveniente de las praderas y de los mejoramientos extensivos mejora en disponibilidad. 7 de cada 10 productores que tienen pradera y también 7 de cada 10 productores que tienen mejoramientos extensivos nos dicen que hay una mejora importante en lo que tiene que ver con la calidad y la disponibilidad del forraje proveniente de estas pasturas sembradas. Respecto a los verdeos otoño-invernales, la mitad de los productores ya nos habían respondido el mes pasado y este mes también. La mitad de los productores están con decisión o de sembrar o ya sembraron o están en ese proceso de siembra. Y la mitad de los verdeos sembrados ya nació. El ingeniero Molina además se refiere al estado de los ganados. ¿Cuáles fueron los resultados respecto a la pregunta que se realizó a los productores asociados al plan agropecuario que respondieron esta encuesta? Además, ¿cuál es la situación de la carga en los sistemas productivos y los diagnósticos de gestación? Ya están los primeros resultados. Un 30% de los que respondieron la encuesta ya realizaron el diagnóstico de gestación. Bueno, al respecto nos cuenta el ingeniero Carlos Molina. Finalizamos entonces el reporte respecto a las pasturas y al forraje disponible proveniente del campo natural y a su calidad. Vamos a ver entonces qué está pasando con los animales. Bueno, la carga se reduce levemente, esperable en esta época de destetes y de venta de animales previo a la llegada del invierno. Se reduce la carga levemente, se ubica en 0,94 unidades ganaderas por hectárea la carga promedio. No debemos olvidar que el invierno está cerca, entonces es un buen momento de una presupuestación forrajera objetiva. El Plan Agropecuario tiene a disposición en su página web una herramienta muy sencilla, el índice plato de comida, que nos permite hacer una presupuestación forrajera, una comparación entre la comida que tengo y los comensales que tengo, para, enfrentar no solo lo que queda del otoño, sino sobre todo ese invierno que está muy cerca, con esa presupuestación forrajera y los ajustes necesarios que haya que hacer. Y hablando de ajustes, con respecto a la carga, la mitad de los productores nos dicen que la carga la tienen ajustada a la oferta de comida disponible en sus establecimientos. Por el otro lado, el 14% de los productores nos dicen que la carga no está ajustada y que no la van a ajustar. Vinculado a la situación, vemos con detalle siempre los rodeos de cría cómo están.
cómo terminaron el verano y cómo arrancan el otoño. El otoño es una estación clave para la ganadería y clave para el rodeo de cría. Bueno, en términos generales, hablando del país en general, los rodeos de cría terminan bien el verano y arrancan bien el otoño. Vamos a hacer una diferenciación también, al igual que hicimos con respecto al forraje proveniente del campo natural, respecto a las dos zonas del país, norte y sur. Pero en términos generales, los rodeos empiezan bien el otoño, prácticamente sin situaciones críticas, con vacas por debajo de 3,5 puntos en la condición corporal en la escala de 8, solo el 2% mirando el país completo, solo el 2% de los rodeos de cría que responden a la RIN están en esa situación compleja, en esa situación crítica. Y si hacemos esa diferencia entre zonas, en el norte, 7 de cada 10 rodeos están en una condición corporal igual o superior a 4, lo que es una muy buena cosa. Y en el sur del país, oeste, centro-sur y este, 5 de cada 10 rodeos están en una condición corporal igual o superior a 4, lo que también es una muy buena cosa si vemos qué fue lo que sucedió en el verano en cuanto a la situación hídrica, ¿verdad? Que todos conocemos y que también hemos comentado a través de la RIN. También hay una diferencia importante en lo que tiene que ver con situaciones críticas entre el sur y el norte. En el sur del país, algo más del 3% de los rodeos están en una condición crítica por debajo de 3,5 puntos en la escala de condición corporal. Entonces, un otoño que en términos generales arrancan bien los rodeos de cría. Y decíamos, el otoño es una estación clave para el rodeo de cría. Es la última oportunidad que tenemos para que los rodeos de cría mejoren su estado, pensando en que pasen el invierno lo mejor posible y paran en una condición también lo mejor posible para que se pueda criar ese ternero de la próxima primavera y que las vacas se puedan preñar lo antes posible para lograr preñeces, no solo en cantidad, sino también en calidad. Entonces el otoño es central y el ciclo de decisiones de destete, que ya deberían de estar realizados, diagnóstico de gestación, boqueo, clasificación por fecha probable de parto y por condición corporal, es una secuencia de decisiones, de acciones que se imponen en los establecimientos que tienen rodeo de cría en estos momentos. Eso nos da una buena, un mejor posicionamiento para enfrentar lo que queda del otoño y sobre todo lo que decíamos respecto al invierno cercano. Esta secuencia de decisiones que decíamos, destete, diagnóstico de gestación, boqueo, clasificación por fecha probable de parto y condición corporal, ya tenemos algunos datos de diagnósticos de gestación, los primeros resultados de los diagnósticos de gestación ya los tenemos. 3 de cada 10 productores ya han realizado diagnóstico y tenemos sus resultados alentadores, por cierto. En estos prácticamente 6 años de RIN, 60 ediciones, 6 años de RIN, en general estos primeros resultados son de resultados muy buenos y muy alentadores, porque bueno, aquellos productores que en general hacen primero el diagnóstico de gestación, sea a través de tacto o ecografía con su profesional veterinario, son aquellos que tienen el rodeo más ordenado, que sacan los toros más temprano. Y bueno, entonces los resultados en general de esta primer mirada de resultados objetivos son siempre alentadores. En particular, en este resultado de este periodo, el 62% de los productores reportan resultados promedio superiores al 80% de preñez, lo que es una muy buena cosa. Y el promedio general de todos estos productores que reportaron haber hecho diagnóstico es 82%, algo inferior a lo que se dio en este mismo momento el año pasado, que fue de 84%. Son los primeros datos, el mes que viene veremos nuevamente más datos de más productores, son los primeros datos, pero realmente muy alentadores. Lo que se ve es una diferencia bastante importante entre los resultados del norte y fundamentalmente
ocurridos en el este del país. ¿Qué quiere decir diferencias que parecen importantes? Como decíamos recién, 82% el promedio general. En los rodeos del este el promedio es 78%. Y si miramos la vaca más complicada, que es la vaca de segundo entore o la vaca de primer cría, como se la quiera ver, cuando en general fue 76% el resultado de preñez, en los rodeos del este la vaca de segundo entore fue 62% en estos primeros resultados. De vuelta, son los primeros resultados, pero son pistas que ya vamos teniendo de algún impacto que pueda haber habido por la situación de déficit hídrico, más allá de todas las decisiones que los productores han tomado en los resultados de las preñeces, es decir, en el número de terneros que podrían estar naciendo en la próxima primavera, a partir de estos resultados exclusivamente de los productores que responden la RINC. Bien, allí teníamos los resultados de la encuesta RINC realizada a productores asociados al plan agropecuario. La situación ha mejorado. Bueno, por supuesto, la sequía, el déficit hídrico ha tenido afectación sobre los sistemas productivos al sur del país, fundamentalmente en la zona este. Eso ha quedado por demás claro. Y en el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Marcos García Pintos, del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien va a estar realizando recomendaciones de manejo de la majada en esta época, otoño, cuando están terminando las encarneradas, y también planificar el trabajo que se viene con los ovinos. También vamos a estar compartiendo los comentarios del ingeniero agrónomo Andrés Berruti sobre un proyecto que se está ejecutando, que tiene como objetivo conocer la población aproximada de los venados de campo en nuestro país. Bueno, todo esto luego del espacio publicitario. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Marcos García Pintos, del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien realiza recomendaciones de manejo de la majada en otoño, ya terminando la encarnerada, además de recomendaciones sanitarias a tener en cuenta y la necesidad de planificar el trabajo que se viene. Venimos en un año que desde el punto de vista sanitario la majada, sobre todo en el sur del país, viene muy bien, muy pareja, de muy buena condición. En el norte un poco más desparejo, pero independientemente de eso siempre es importante tener una atención a lo que es la parte sanitaria. En este otoño que viene un poquito más lluvioso y donde de repente la temperatura no ha disminuido, podemos tener algún problema parasitario. Entonces, la primera recomendación desde el punto de vista sanitario que hacen los veterinarios del sur es poder hacer un monitoreo de la carga parasitaria en nuestras majadas. Y después, como siempre decimos, una vez finalizada la encarnerada, ahí se reparte la demanda energética de la majada. Entonces ahí lo que tenemos principalmente, vamos a tener ovejas que están gestando únicos y tienen una demanda energética determinada, y vamos a tener ovejas gestando múltiples que van a tener una demanda energética mayor, y ahí la idea es poder detectar esas ovejas mediante el diagnóstico de gestación, que se hace generalmente 60 días una vez iniciada la encarnerada o 30 días una vez retirados los carneros. De esa manera podemos detectar aquellas ovejas que están gestando partos múltiples y hacer un manejo diferencial de las mismas. El manejo diferencial básicamente consiste en aumentar la oferta de nutrientes, de energía a la majada, y ahí puede ser mediante la suplementación con algún suplemento energético, o alguna ración o algún grano energético, o podemos también aumentar la oferta de forraje, ya sea con algún mejoramiento extensivo o con alguna pradera sembrada. Esa es un poco la idea, poder trabajar y mantener la sanidad muy bien que hemos arrancado en esta encarnerada, y poder diferenciar aquella oveja para llegar al parto con corderos que tengan un peso al nacer adecuado y mantengan su sobrevivencia. No, en general lo que se recomienda en el momento de la encarnerada es
es planificar lo que son los descoles de las ovejas para poder hacer una limpieza de aquella oveja de lana y poder mantener el acondicionamiento de la lana de calidad. Y después en lo que hace a aquella oveja que ya están finalizando y están entrando en el último tercio de gestación, aquella oveja de servicio temprano, pensar ya en la esquila preparto. La esquila preparto nos permite a nosotros tener una mayor condición corporal de las ovejas al parto y un mayor peso vivo al nacer del cordero, que eso generalmente mejora la sobrevivencia del cordero. Exacto, nosotros generalmente lo que recomendamos es la fecha límite para la esquila preparto es 30 días antes de la aparición. Siempre la recomendación es planificar con tiempo y si podemos generar que la máquina llegue antes es mejor que termine llegando tarde, o sea que uno generalmente un mes y medio, lo ideal es planificar para que un mes y medio antes del parto empiecen a llegar la máquina y poder llegar de buena forma con la esquila preparto y tener, no terminar de repente si el clima viene complicado, no terminar esquilando sobre el momento de la aparición. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Andrés Berruti, un actor protagonista de este programa habitual, pero con otras temáticas que tienen que ver con el silvopastoreo, con la forestación, con las especies nativas de árboles, de las leñosas. Bueno, en este caso vamos a estar charlando con él sobre un proyecto que se está ejecutando y tiene como objetivo conocer la población de los venados de campo. Además, se refiere a las diferentes especies de cérvidos que habitan nuestro territorio. Esto arranca ya hace varios años. Tú sabés que formo parte de Agüita, una asociación civil que trata de conocer mejor todos nuestros recursos naturales. Y bueno, y en el tema mamíferos, yo hace muchos años que soy muy amigo de Enrique González, director de mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural. Y yo le venía diciendo que los venados de campo estaban aumentando rápidamente y sobre todo en el sur se seguía diciendo que era una especie en extinción, que había una población de aproximadamente 1.200 venados allá en los alrededores de Arerunguá, la estancia El Tapado, y bueno, y después hay una pequeña población en Sierra de los Ajos de otra variedad de los Otoceros besoarticus, que es una especie emblemática, es monumento natural del Uruguay. Y bueno, y Enrique siempre me decía, tenemos que contarlos. Para saber cuántos hay, tenemos que contarlos. Y bueno, y el año pasado, gracias a la alianza del Pastizal, con fondos de BirdLife y de Aves Uruguay, a través de ellos conseguimos un fondo semilla y este año hemos estado contando venados. Estuvimos en 23 establecimientos, pero tenemos una lista de más de 80 estancias y una superficie muy importante de campos con venado de campo. La hipótesis que manejamos se ha comprobado totalmente. Nosotros contamos en 23 departamentos, en 23 estancias con binoculares nada más, en algún momento con apoyo de un dron, pero se puede decir que solo con binoculares más de 1.500 venados y bueno, y entrevistamos a una veintena de productores que nos han contado que en lo que va este siglo, en los últimos 25 años, el venado ha aumentado de una forma significativa, por muchas cosas, por la disminución de la oveja, por mayor conciencia ambiental de los productores, porque es una especie protegida, porque los perros no le hacen nada, la gente no los corre, no se los mata para comer. Y bueno, por una cantidad de factores el venado está aumentando de una manera tan drástica. Los productores son los que tienen que decidir qué hacer para elevar a las autoridades del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, e incluso el Ministerio de Educación y Cultura, porque el jefe de todo este proyecto es Enrique González, que trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Hay 5 cérvidos en Uruguay, más bien 4, porque el ciervo de los pantanos está extinto prácticamente. Hay en algunas colecciones particulares, en algún zoológico, el ciervo de los pantanos, pero los ciervos nuestros son el subulo guasubirá, el venadito de monte, aquel que tiene los machos tienen
unas guampitas como lancetas, digamos así, y después el Osotocero besobárticus, el venado de campo. Esos son los dos venados autóctonos, nativos. Y después tenemos dos, que son el gamo, que está restringido más bien a Florida, el dama, y después tenemos el axis, o gacelo, le dicen en el litoral, que ese es un peligro, es un peligro real. En los últimos años se ha propagado prácticamente por todo el país. Es mucho más grande, es mucho más predador, sobre todo ramonea bosque nativo, come los juveniles. El axis es un problema que va a haber que enfrentar en muy poco tiempo. Bien, allí conversábamos, teníamos la palabra del ingeniero Molina, del ingeniero García Pintos, del ingeniero Berruti, muchísima información miscelánica, claro está. Bueno, conociendo sobre los sistemas ganaderos, bueno, cuál es la situación actual, también con estas recomendaciones para el manejo de la majada de los ovinos y este dato sobre los venados. En muchos casos, ojo que no es menor teniendo en cuenta que este tipo de cervios son consumidores de pasturas y además ocurre que les gustan muchísimo justamente aquellas que son implantadas para el manejo de los vacunos. Bueno, se creía, como nos decía Berruti, que había determinada población, pero parece que es mucho mayor a esa. A nosotros nos queda nada más que despedirnos. Obviamente, como siempre, invitarles a visitar nuestra página web planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre las actividades de extensión y capacitación que ofrecemos desde el Plan Agropecuario. Y por supuesto, invitarles a que nos acompañen. La próxima semana nos reencontraremos aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.